Bueno, pues aquí esta sintonía nos avisa que estamos en esta tertulia de turismo de este viernes ya para más señas, 10 de diciembre de 2021, el Día Mundial elegido para la libertad. Oiga, fuerte día este, la libertad, una libertad que no es tal para muchos ciudadanos del planeta, como decía esta mañana en la escrito editorial, pero que bueno, la libertad está en saberla buscar, elegir, y eso sí, ante todo en este medio de comunicación y con lo que respecta a este espacio radiofónico y más concretamente este apartado anexo de la tertulia de turismo, libertad absoluta para todos y cada uno de los compañeros que están con nosotros. Así que de antemano quiero saludar yo al amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Juanma, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes a los compañeros y a los técnicos y a todos los oyentes que nos siguen. Bueno, un pues momento importante de la historia de la humanidad se ha escrito gracias a la libertad. Sin libertad pocas cosas se pueden hacer en el planeta, ¿verdad? Sí, está claro que muchas veces esa libertad también se ve truncada por otros intereses económicos, que es lo que nos está pasando después de que en aquel año 78 entramos en democracia, ¿no? Pero bueno, poquito a poco hay que irle reivindicando. Muy bien, saludo también al amigo Mateo Pereira. Mateo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, buenas tardes, compañeros, y buenas tardes igualmente a los compañeros de control. La verdad es que esto de la libertad es algo que te hace pensar y te lleva a la mente a muchos años atrás, a cuando se pasaba realmente mal, a cuando las familias lo pasaban difíciles, tiempos muy malos. Y la juventud tiene que aprender a valorar todo esto que se ha logrado y lo que es esta libertad, valorar sobre todo la libertad. Esto es tremendo, Isidro, y bueno, esto hay que recordarlo y celebrarlo cada año, ¿eh? Bueno, saludo también a Pedro Díaz. Muy buenas tardes, Pedro. Sí, buenas tardes a todos los tertulianos y compañeros y también al equipo técnico, que sin ellos no somos nadie, y también a todos los radio oyentes. Pues efectivamente es un día hoy importante de la libertad, pero hay que recordar una cosa a estos señores del futuro, a esta generación, que la generación nuestra fue la mejor generación por la sencilla razón de la educación, el respeto hacia los demás. Y hoy en día ser demócrata y ser liberal y libertad no es ser bandidaje. Hay que respetar en primer lugar a sí mismo. Y en segundo lugar a sus padres, a sus abuelos y a lo ajeno. Eso es muy importante para poder ser libre. Me parece muy, muy bien. Además, yo recuerdo en casa como mi padre, mi madre también nos decía que respetándose uno a sí mismo se respeta a los demás, pero hay que ser muy respetuoso con la gente. Eso creo yo que en las buenas casas es el buen devenir. Don Pepe Farray, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Isidro, muy bien, muy bien. Buenas tardes para todos, para los compañeros y también, como no, para los compañeros de Radio Control y al mismo tiempo para todos los radio oyentes. Y claro, precisamente la libertad, me estaba yo ahora viniendo a la mente que la juventud tiene que aprender mucho del pasado, porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Sí, claro, y que muchas veces el descontrol de una cosa, aunque sea buena, es como el que dice, bueno, a mí me gusta tomar vino, sí. A mí me gusta pues comer polvorones, ya que estamos en la época, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, si te hartas de eso, hombre, al final, pues bueno, el que se cree que tiene libertad absoluta para hacer lo que le da la gana, al final no. Sí. Todo con moderación, claro. Claro que sí, además la libertad es compartida, la libertad también tiene sus deberes y sus derechos, ¿no? Y muchas veces hay gente que se acuerda de los derechos pero no se acuerda de los deberes. Yo tengo libertad de aparcar donde me da la gana, como me dijo aquel día uno, dice, bárrete en tu casa y yo barro en la mía, pero es que esta es mi casa también, la calle es mi casa porque es mi pueblo y es mi gente, ¿no? Bueno, pues esa libertad colectiva, mal entendida, ¿no? Que muchas veces pues se cree que uno que aquí solamente la libertad solamente es de puertas adentro y no. También no. Como ciudadanos tenemos que... La libertad es una cosa, es muy diferente. La gente tiene que pensar también que de puertas afuera también nosotros somos propietarios del mobiliario público, donde todos nos recreamos, la flora, todo en general. Y cuando veas a alguien así destrozando lo que todos hemos pagado, porque eso parece que no, lo que pasa que como no lo notas
en su bolsillo, pero parece que no, pero esto lo pagamos todo, Sí. todo el contribuyente, para poder embellecer nuestro municipio, para el del colindante, para lo otro y el otro. O sea que hay que darse de cuenta y pensar con cabeza. Sí, bueno, yo el otro día incluso con esto de las navidades, de los arreglos que se hacen en los municipios por navidades, escuchaba a varios, tanto aquí en Los Realejos como en La Orotava, incluso en el Puerto de la Cruz, que ya se resignaba en cierta manera los técnicos, los jardineros y demás, diciendo que la gente se llevaba la flor de Pascua. Le digo, contra, me parece algo bastante negativo, es decir, que ya de por sí das por hecho que hay gente que va a hacer la ruindad. Contra, pues yo los acecho y le largo una multa que no vea, hombre. No sé, hay cosas, como bien decían, que se entienden, como decía Pedro y Pepe, sobre ese tema, Juanma, el hecho de que es una sociedad que tenemos que vivir, y en esto del turismo, bueno, con mayor razón todavía, ¿no? Está claro, está claro. Y ahora hay un tema muy actual con el tema de la libertad, y es la confusión de aquellos negacionistas que bueno, y se va a actualizar ahora resulta que se está exigiendo el certificado COVID, ¿no?, de vacunación, y bueno, se dan incidentes, ¿no?, sobre todo en el ámbito de mi trabajo y demás, que apelan a la Constitución como a esa Constitución del 78 como norma marco, ¿no?, de todas las normas, y no se dan cuenta que están poniendo en riesgo la vida de otras personas con su actitud, porque si no se quieren vacunar, si no quieren usar incluso las mascarillas, que muchos pretenden entrar en lugares cerrados o en lugares acotados sin la correspondiente mascarilla, pues ellos dicen que es un acto de libertad. No es un acto de libertad, señor, por lo que decíamos, por lo que tú decías, Isidro. Mi libertad termina donde empieza la del otro, y lo que yo no puedo es poner en riesgo a una persona en una pandemia, que no estamos hablando de cualquier cosa. Me hace gracia, pues muchas veces te ponen ejemplos como los del racismo, ¿no?, de que, bueno, discriminan a una persona por el color y tal. No, estamos hablando de un riesgo de salud, y que nos puede llevar a la muerte, y estas personas se ve que no han tenido muy cerca familiares o conocidos o amigos que hayan fallecido, desgraciadamente, que ya hay una larga nómina de más de 80.000 personas. Entonces, señores, vamos a tener un poquito vamos a aplicar el sentido común y a dejarnos, que esta sociedad nos está vendiendo de alguna manera que todos son derechos, que todo nos lo dan hecho, que no tenemos ninguna obligación, que todo es y esa situación de confort de una sociedad del bienestar es relativa, señores, y ahora mismo estamos pasando por varias crisis consecutivas que nos han llevado a una situación de muchos paisanos que la están pasando realmente mal. Antes hablaba, yo no sé si era Pedro o Mateo, del tema de cómo se ha evolucionado la vida y cómo la libertad también nos ha traído este bienestar, pero ojo, señores, estamos en una situación crítica desde el 2008 en la que se han sucedido una serie de acontecimientos que nos han llevado han llevado a partes de la sociedad, a los que están en capas inferiores, a situaciones verdaderamente desesperantes y que están con el agua al cuello. Entonces, seamos conscientes de todo esto, ¿verdad? Bueno, Mateo, necesario, además de unas instalaciones, de un clima, es el ambiente de libertad, de movimiento, de libertad, de seguridad ciudadana. Son factores que siempre han venido a favor del turismo, ¿no?, en nuestra tierra, y especialmente en nuestra querida ciudad turística de Puerto de la Cruz, ¿no, Mateo? Hombre, Isidro, eso es importantísimo para los turistas, puesto que ellos miran mucho el tema de la seguridad, sobre todo en qué lugares se pueden sentir más seguros, y te garantizo que Canarias, Puerto de la Cruz, donde tú quieras moverte de las Islas Canarias, tiene una seguridad increíble, precisamente porque somos islas, Isidro. Hay lo que hay a veces, pero porque es inevitable, donde tú tienes la libertad de sentarte en un espacio tranquilo, de soltar tus pertenencias en algún lugar, y de llegar el individuo de turno y llegar y ver tus pertenencias ahí en un lado, y si tú te despistas te las llevas. O sea, bueno, eso está en todos lados, eso es inevitable, a todos nos pasa, incluso en nuestras viviendas. ¿Cuántos son los que vienen y asaltan las viviendas también, esperando a que salgas para poder entrar en ellas? Y bueno, Juan Manuel de esto sabe mucho más que nosotros, Pero porque él actúa a diario
Sí, pero yo me refería sobre todo, Mateo, el hecho de que el tú tener unos ciudadanos, es decir, el tener un centro turístico en un país democrático que, entre comillas, porque tiene muchas lagunas en la libertad, pero que sea libre, que no haya represión social, hombre, que el trabajador pueda ir a trabajar, que tenga sus derechos reconocidos, aunque siempre está en la brega, no hay duda. Es decir, estamos hablando de que esa estabilidad también nos ha venido muy bien a Canarias y, como digo, al Puerto de la Cruz, el hecho de que estamos en un país donde se toleran, pues no se toleran muchas cuestiones, donde está el tema de la mujer, el tema de la seguridad, bueno, muchas cuestiones que están ahí y que eso es también atractivo. Vienes a un sitio donde sabes que puedes pasear por la calle, que te puedes quedar, como me decía aquel señor danés o el sueco, ¿no? El sueco, digamos que arquitecto retirado, que él prácticamente dejaba las cosas en el hotel. Él dormía en Playa Jardín, él dormía en otro lado, vamos, es decir, que era una cosa muy sencilla. Esa libertad del pueblo donde tú vas a ir es algo muy necesario. Vivir en un entorno libre, donde la gente es feliz, entre comillas, porque tiene un puesto de trabajo, porque hay unas normas, porque hay unos derechos. Eso es también turismo, Mateo. Hombre, que duda cabe, Isidro, que sí, es que para los turistas es importantísimo ir a un lugar a pasar sus vacaciones, a disfrutar de su tiempo libre y sentirse seguros. Eso a ellos pues les dice mucho, incluso moverse dentro de ese lugar al que va de vacaciones y encontrarse en un ambiente bueno, en un ambiente en el que ellos se puedan mover tranquilamente y con toda la seguridad del mundo, eso es espectacular. Y aquí Canarias reúne esas condiciones y por eso mismo es una de las ciudades que más clientes repetidores tienen, porque ya conocen esto, Isidro, saben cómo moverse, saben lo tranquilo que es esto y que a ellos le da le da una tranquilidad tremenda el desplazarse aquí y disfrutar, porque no en todos los sitios se puede disfrutar de esa libertad que comenta, no en todos esos sitios puede estar uno tan tranquilo y tan seguro. Y esto aquí habla muy bien de nosotros y bueno, sabemos lo que pasa. Lo estaban comentando antes con el tema de la juventud, que hay que mentalizarla, que es verdad que van por la calle, se ven los jardines tan bonitos porque el puerto está precioso, de flores de pascuas blancas y rojas y es increíble. Llegan y por la noche toda la juventud que se desplaza de otros municipios aquí, las arrancan, las tiran por el suelo o otros se las llevan. Claro. Esto es increíble. Eso hay que erradicarlo. Escucha. Bueno, ese es uno de los temas, el lindo, el de Betina, lindo Puerto de la Cruz. Qué bonito nuestro Puerto de la Cruz, oiga. Bueno, pues ese tema musical que tenemos de fondo, que no podemos ponerlo porque estamos en YouTube y ya saben ustedes los derechos, pero bueno, que nos habla acerca de esa imagen de Puerto de la Cruz. Pedro, easy going es una forma de expresar en inglés también cómo van las cosas, y también, por supuesto, keep calm, take it easy. ¿Por qué? Porque la gente busca también, dentro de esa libertad, esa paz y esa tranquilidad de disfrutar de un sitio, un entorno de esa manera. Yo creo que el turismo, no solamente el británico, que tú también representas a través de tu familia, sino también, por supuesto, el europeo, pues busca eso en Canarias y también en Puerto de la Cruz, ¿no? ¿Pedro? Bueno, pues Pedro no está con nosotros. ¿Pedro? Pues no, se nos cortó a Pedro y bueno, vamos a ver si lo podemos recuperar por aquí nosotros. A ver si Pedro Díaz podemos, desde aquí, estamos haciéndole la llamada de pertinente, pero bueno, mientras, Pepe, hablas tú con nosotros si quieres y no, a ver si está ahí. Buenos días. Ahora, Pedro, sí que se cortaba. Bueno, que estaba yo diciendo, Pedro, el hecho de que los ingleses, especialmente que tú representas también por tu familia inglesa, también el turismo, que esas expresiones como keep calm, como también easy going, como take it easy, es decir, la tranquilidad. En la libertad también está la tranquilidad, la seguridad de un destino seguro, tranquilo, con gente que sea noble, ¿no? Y eso también valora mucho el turismo, ¿no? No solamente el británico, sino el europeo en general, ¿no? Por supuesto, Isidro, lo acabas de decir tú en la idioma anglosajona, como se suele decir. Efectivamente, el turismo cuando viene a las Islas Canarias y concretamente al Puerto de la Cruz es por la tranquilidad. Ve el sosiego que tienen los canarios y los portuenses en tratar a la gente,
Por eso la gente mayor, pues su destino es Canarias y el Puerto de la Cruz, porque de años y años viene ese turismo británico, que debíamos de hacerle un monumento también, por supuesto, porque son los turistas principales que venían en su debido momento, también así como los Beatles, que tú tanto reclamas a esta ciudad, pero yo espero que más pronto que tarde pues se hará y tendrá que hacerse por la sencilla razón de que es así como se le hace todas las cosas a todos los señores ilustres, ¿no? Como se lo han hecho. Pues también quiero darle una grata noticia a esta tertulia los viernes, porque fue en donde nació. Efectivamente, ya el turismo puede ir tranquilo al monasterio, porque ya no es ese agobio que había antes. Pues por lo visto la Fiscalía, le quiero agradecer a la Fiscalía del Estado, que fue el que le dio la razón al que tiene que dársela, que fue al Ayuntamiento de Los Realejos. Enhorabuena, felicidades y gracias a ustedes, porque también salió de aquí la idea de un servidor de ponerse con una pancarta desinteresadamente, y gracias también al amigo Juanma, porque también participamos todos, y se le quiero desde aquí, desde Radio Realejo y de las tertulias viernes, muchas gracias y un millón de gracias. Y también, por supuesto, a todos los padres, a todos los abuelos y a todos los vecinos de la montaña. Bueno, pues yo obviamente agradecerte a ti por tu resiliencia, por tu aguante, por estar ahí, por ser una imagen de muchas personas que igual miraban hacia otro lado, pero al final todas se van a ver beneficiadas. Y por entrar en este medio, no solamente con la tertulia que tienes una vez en la semana, sino también incluso con el compañero Daniel Montes de Oca en muchas ocasiones, y también a través de la televisión, con la imagen. Y bueno, sea de una manera o de otra, lo importante es que el problema se solucione, que al final, como dije en el escrito editorial, Pepe, el otro día, quien gana son los ciudadanos, es el municipio, no solamente de Los Realejos, sino de La Orotava, de Puerto de la Cruz también, que son los 3 municipios afectados directamente por esas colas. Y ojalá que esa pancarta que Pedro representa pues esté también representada en otras dolencias que tiene el norte de Tenerife, como puede ser esa autopista del norte, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo, por ejemplo, desde aquí diría que los más perjudicados en este sentido también fueron, como los sufridores en casa, el barrio de la montaña. Sí, sí. ¿Por qué no decirlo? Porque son sus vecinos los que lo han tenido al pie, ese sufrimiento día y noche. Mira el tiempo que ha transcurrido ya, pero ya parece que se ve saliendo ya a la luz del túnel, se ve ya algo. Entonces, no solo los de la montaña, sino también lo han sufrido esos padres y esos abuelos que le hacen el favor a sus hijos para llevar a sus nietos al colegio, y también han sufrido esas grandes colas. Por lo tanto, también enhorabuena por esa noticia, en el sentido de que ya el monasterio puede contar que, por ejemplo, entra más turismo, porque también la economía, mira cómo estamos, y no estamos en fecha como para destruir las cosas, sino más bien salir adelante con estos detalles, porque ya es un alivio de que no se formaría esa cola, ya puede entrar esa guagua que viene con turistas o un taxi a su paso como los demás para entrar a dejar el cliente al monasterio. Y bien dice Pedro, yo desde aquí a Pedro también, porque todos dicen ponemos un grano de arena, pero claro, también hay que tener esa tranquilidad, bueno, por decir algo de tranquilidad, ese espíritu, esa lucha, ese afán de superar y que arreglen por fin de una vez para todos y dar la cara como la ha dado él allí con una pancarta. Todo el mundo no está dispuesto, porque todos hablamos por detrás siempre, porque la verdad que tenemos un costumbre que enseguida todo es bla bla, pero si hubiese solucionado, si esto hubiese sido una masa de salir a la calle todos con pancartas, y la única persona atrevida en el buen sentido de la palabra fue Pedro Díaz. Entonces yo creo que las autoridades también competentes, a Pedro Díaz como mínimo, no te digo una placa ni una medalla, pero sí te digo que una llamadita, porque claro, en los momentos difíciles, cuando todos después nos beneficiamos, es bueno decirle gracias maestro, si le quieren decir así.
Bueno, nosotros se lo reconocemos, obviamente. Yo se lo reconozco, sinceramente, de corazón. Lo que pasa es que tú sabes que, Pepe, normalmente no es la norma. Llevamos batiéndonos el cobre en esta tertulia y en este medio de comunicación muchos años. Y mira, comparado a otros elementos de la sociedad, yo siempre se lo digo a José Manuel, el deporte es muy agradecido. El deporte a los compañeros, tanto que ejercen la labor en periodística, como también a los deportistas y demás familias y todo, bueno, son muy, pero en la cultura o en este tipo de ámbitos que ya también toca otras fricciones en cuanto a la política se refiere, pues lógicamente no son tales. Pero sí, verdad, Pepe, hay que reconocérselo, como bien tú. Y sí, nosotros aquí a Pedro se lo reconocemos y muy yo mucho. Quería decir que nombró Mateo antes una cosa ahí que es de mucha importancia, por lo menos para mí, porque lo comprobé in situ y bajo a menudo al puerto, porque estoy bajando muy a menudo y veo, observo, me paro y veo eso. Lo que dice Mateo de la planta, la planta que se han sembrado ahora en los jardines, adornando y dándoles un toque de alegría, un toque de vida para el ciudadano. En sitios ya se ven arrancadas las matas y se ven hojas, ese agajo en el suelo, se ven las mascarillas botadas, mascarillas a dossier. La gente no tiene ese poder, pasa al lado de ti, si aquellos se echa sobre de ti que no guardan la distancia y te ven venir tú con la mascarilla y ellos no tienen ni esa delicadeza de decir, pues voy a ponerme la mascarilla porque voy a pasar por delante de este señor. Nada, todo el mundo como un pasotismo. Y este pasotismo, ya la gente, para que sepa hasta dónde vamos a llegar, es que ellos pretenden que lleguemos a nivel 3, que no se preocupen que vamos subiendo escalonadamente, porque ya el lunes pasamos, o sea, mañana, sí, oficialmente creo que el lunes, al nivel 2, en el cual quiere decir que ya se restringe un poco más lo que los proyectos que habían de comidas de empresa y de tantas cosas, porque aunque creamos que no, las reservas empiezan a mermar en los restaurantes y en muchos sitios. En este sentido. Hombre, lo bueno que tiene es que, tal y como tú decías antes, también que te lo decían a ti, con el carnet COVID, es decir, si tú sacas pues esa información del gobierno de Canarias, como que ya tienes las vacunas, las pautas puestas, pues tú ahora, a partir de hoy en adelante, que dice que seguramente esta tarde pasaremos aquí a nivel 2, en lo que es en sí Gran Canaria y Tenerife, debido a la gran cantidad de contagiados que hay, pues lo cierto es que bueno, que será un aliciente para el turismo, para los aforos. Lamentablemente así no va a ser en la cultura. Yo siempre lo digo, que es lamentable que muchos de los actos culturales de las asociaciones, que nos vemos afectados, mucha gente que somos monitores y demás, pues bueno, ahí sí que van a van a cerrar sí o sí. Pero lo cierto es que bueno, que el turismo se intenta paliar los efectos con ese, pues, pedirle a los que vengan aquí ese certificado COVID para estar tranquilos. Y bueno, las pautas de vacunación, que ahora comienza con los niños, el día 15 y demás, ¿no? Pero bueno, yo por citar alguna cosita, hoy aparecía en prensa declaraciones del señor alcalde de Puerto de la Cruz, don Marco González, con respecto al tema del muelle de Puerto de la Cruz. Entonces, claro, cuando tú ves que ya, pues bueno, sale una noticia que viene desde la alcaldía y que es el propio alcalde quien la habla, pues bueno, le pones mucha atención, la leímos completa en antena, sale en el diario Avisos y que nos comentaba precisamente cómo el Puerto de la Cruz, dice don Marcos, debe liderar lo que es en sí ese proyecto del muelle deportivo, bueno, todo lo que los calificativos que lleva como tal, pesquero, deportivo, turístico, y que, bueno, él se lamentaba que sus anteriores pues digamos antecesores y también en el gobierno de Canarias y el Cabildo no hubiesen quitado ese digamos aporte desde el punto de vista de turismo, ¿no? De atracar allí algún ferry y demás, ¿no? Pero que viene ahora momentos de este año 2022 donde tenemos que entre todos hacer lo posible. Yo la verdad que, a pesar de que él decía que en la locución o en el escrito decía don Marcos que bueno, que hablar por hablar tampoco es que hay que hablar, están pendientes de un estudio ahí de impacto medioambiental que se ha retrasado, que quieren... Y hombre, lo que pasa es que yo, con todos mis respetos, como dije esta mañana y vuelvo a reiterarlo de nuevo a don Marcos, a él y a todos los demás, bueno, nosotros sí que tenemos que hablar, don Marcos, por lo menos los medios de comunicación y el pueblo, y yo creo que cuanto más se cite, es que esto si no se nombra, si nosotros no hubiésemos hablado tanto sobre el semáforo de la montaña, si no hubiésemos hablado y no hablamos de la cola del norte, si el norte se cierra y no habla,
Juan Manuel, si no hablamos, nos callamos, el que calla otorga. Y en esto de la sociedad, esto es más que claro. Mira tú cómo en otros sitios enseguida se le solucionan los problemas porque la gente sale a la calle, Juanma. Ese es el problema, la participación ciudadana muchas veces. Pedro antes agradecía el tema de, bueno, yo lo único que hice fue asesorarlo sobre el tema de la legalidad para él poderse poner ahí a manifestarse, ¿no? Pero que, sí, hay mucha gente que incluso se ríe. A mí me consta que hay gente que se ríe de él por verlo allí con la pancarta. Hay de todo, hay un abanico muy amplio y lo que sí está claro es que muchas veces la política funciona a golpe de lo mediático y precisamente los medios de comunicación y tus colegas se han convertido en unas palancas de acción, como bien Dani le puso al nombre del Cuarto Poder a su programa, ¿no? Entonces, de esto son conscientes muchos y incluso hay muchos medios que están comprados y en los que no se puede hablar sino en una línea editorial determinada. Está claro que los problemas no se resuelven de esa manera. Los problemas tendría que haber una planificación por las distintas instituciones y que después los proyectos fueran saliendo en base al interés general y no a presiones económicas o de tipo. Y ahora hay una realidad, es decir, tenemos a la capital de la isla que pretende reconvertirse de industrial que fue con la refinería a turística, y está claro que hay una serie de intereses ocultos ahí que en los que no interesa. Yo creo que, hombre, un crucerista se quedaría mucho más contento de desembarcar en el Valle de la Orotava que en las playas de Añaz. No. Se nos entrecorta, Juanma. A ver si... Ahí está el tema. Entonces, lo que yo tampoco quería dejar pasar, porque tú pasaste página esto del puerto, pero también Mateo antes estaba comentando el tema de la seguridad. La seguridad aquí, como bien decía él, está muy controlada porque somos islas y se conocen, y de la poca delincuencia que hay aquí, que no es tanta, que es muy contada, muchas veces no tenemos realmente tanto trabajo, sino más bien de gente que viene de fuera, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de estas fiestas, pues sobrevienen una serie de carteristas de gente foránea, no voy a nombrar el país que muchos conocemos y que un poco siembran quizás la alarma, y en algún caso puntual que le roben a algún turista sí pueden ocasionar ese perjuicio, ¿no?, de cara a esa imagen turística que proyectamos. Pero después existe otro problema y que no nos estamos dando cuenta y que hay que potenciar desde las administraciones, que es la asistencia social, porque ya, como decíamos antes, muchos paisanos se están quedando descolgados y marginados por la situación económica que estamos pasando, y mucha gente que está quedando sin trabajo. Tenemos muchos oyentes nuestros que incluso son habituales, que nos llaman y que ya empiezan a tener graves dificultades económicas por la situación que estamos pasando, y en eso hay que incidir, porque hay una serie de personas marginales también en la calle que después recaen en alcoholismo o en otras consumo de sustancias que pueden dar lugar a esos pequeños situaciones o actualización de esas actos incívicos o poco sociales que se dan, de lo que nombraban, ¿no?, que a veces son daños al patrimonio, al mobiliario urbano, daños en las propiedades privadas muchas veces. Y entonces esto sí hay que intentarlo atajar, y en situaciones de crisis como la que estamos pasando es necesario que se potencie también la gestión de esos servicios sociales que puedan asistir a estas personas para evitar que lleguen a una situación de marginalidad, porque el que está en situación de marginalidad le importa todo un comino, por decirlo de alguna manera, porque no tiene que agarrarse, ¿verdad? Bueno, Mateo, lo que está claro es que a través de las palabras de don Marcos también se ve, yo creo que no solamente la posición del alcalde, sino de todas las fuerzas políticas y especialmente del norte, es decir, ni por asomo el pueblo del norte ha negado el que se lleve a cabo el muelle, ¿no? No, para nada, Isidro, eso está clarísimo, que todo el norte ha estado siempre peleando porque el muelle se venga ya cuanto antes al puerto de la Cruz, o sea, cuanto antes lo empiecen a levantar. De todas maneras, esto viene también un poquito a coalición de lo que hablábamos en el programa anterior de la semana pasada, cuando hablábamos de que Pedro le preguntó en directo en el programa del Cuarto Poder ahí a Dani y a Marcos sobre el tema de las cosas que estaban pendientes del puerto. Pues bueno, aquí vemos que
una de las promesas que hizo en el programa que iba a tener reuniones con diferentes instituciones para los temas que estaban pendientes. Bueno, pues mira, aquí vemos una que ya por lo menos se demuestra que no mentía, que está en ello y que hay cosas que, bueno, porque van más lentas que otras y que las cosas de Palacio, como todos ya sabemos, van despacio, ¿no? Y es lamentable, pero bueno, ojalá que pronto pues se consigan reanudar las obras que ahora están paradas y que las que estén ahora mismo con el proyecto en marcha y funcionando, como la piscina, por ejemplo, y parte de Playa Jardín, pues que avancen más rápido todavía para que se concluyan las mismas y de verdad que, bueno, al puerto se le ve otra cara. Yo te puedo decir que este fin de semana, Isidro, ha sido increíble, Isidro. Yo vivo en la zona de Playa Jardín y te puedo decir que la cantidad de tráfico este fin de semana ha sido impresionante. Los atascos, las colas por esta zona, sí, impresionante. Sabemos que está la feria en el muelle, que esto llama a mucha gente también, pero no solo la feria, sino la cantidad de actividades que se están generando en el puerto, el comercio, pues parece que se está revitalizando y eso es importantísimo. Aparte de que había bastante turismo también, que me alegro muchísimo también de que esto se levante y ahora me preocupa otra vez el tema de que posiblemente hoy anuncien que pasamos a la fase 2. Esto es sí que es un poquito preocupante por el tema de la hostelería, la restauración, que como siempre vemos es una de las más afectadas por el tema de las restricciones en cuanto a las medidas de COVID, y eso sí que es preocupante porque la verdad que estábamos en un ritmo buenísimo, bajísimo, que estábamos para abajo, pero nos hemos relajado de tal manera, Isidro, que incluso con esta variante nueva pues parece que los contagios se multiplican todavía mucho más que antes y que esto puede ser que nos haga cambiar otra vez de nuevo estas costumbres que ya estábamos tomando, ¿no? Bueno, unas costumbres que vienen de años atrás, y cuando uno habla de años atrás, Pedro, habla del 2020, que da la impresión como que empezamos con el COVID hace unos meses y ya llevamos más de un año con el tema, ¿no? Pues sí, efectivamente. Lo que a mí me preocupa, Isidro, es esta variante, porque la verdad esto vino para quedarse y mucha gente no tiene la conciencia o no sé, porque la verdad que estábamos saliendo del túnel, pero yo les voy a decir una cosa, creo que volvemos otra vez, porque yo tengo familiares trabajando en el hospital y bueno, no quiero tampoco alarmar, pero señores, pónganse las pilas porque esto viene fuerte. Y estas fiestas hay que tomar decisiones muy drásticas por la sencilla razón de que hay mucho contagio. Y me extraña mucho que de aquí a fin de año no estamos en el nivel 3 o 4. Porque esto, amigos, les digo, y no quiero alarmar, pero si hoy estamos a nivel 2, espero que antes de fin de año no lo pongan como tienen que ponerlo, porque el caminar de la perrita, señores, no es nada halagüeño. Se lo digo sin ningún interés de alarmar, solamente por las noticias que tenemos, tanto en Europa como también en Alemania, Inglaterra, Francia, Austria, etcétera, etcétera, y etcétera. Entonces, por nosotros aquí, que los entran por los aeropuertos, tienen que venir ya con el COVID, o si lo tienen o no lo tienen con el PCR, y mantener la distancia, la mascarilla, y en fin, y mucho cuidado en estas fechas tan extrañables, porque les digo, hay preocupación, tanto las instituciones como también lo que es los hospitales, porque están muy preocupados. Bueno, pues Pepe, en eso estamos, ¿no? El hecho de que nos marca la ruta, la cantidad de contagios, pero yo esta mañana estaba hablando, como digo, con Enrique, y Enrique decía, Isidro, es inevitable, es decir, los contagios van a seguir subiendo, lo importante es que la gente cumpla con lo de la vacunación, porque quieras o no quieras, por muchas mutaciones que vengan, ya te pillará más preparado. Y en definitiva, el que uno tenga ese control en aeropuertos, en puertos y en zonas, pues te dará una más seguridad si los niños también se van a vacunar. Es decir, lo que está claro es una cosa, un pueblo vacunado es un pueblo mucho más preparado.
Más seguro, por supuesto. Pero claro, aquí la cuestión está en que, por ejemplo, visto a lo no visto, con las situaciones que tenemos, debe ya de tomar esas medidas que le están exigiendo el certificado COVID y también los PCR, como bien ha dicho el amigo Pedro. Y el día 15, Dios mediante, también empiezan las vacunas con los niños. Pero, ¿qué pasa? Que esto va a seguir, esto va a seguir. Y lo único que sí, yo pienso que ya lo que es la sanidad pública ya tiene, digamos, un poco de práctica en el sentido de lo que ha estado sucediendo para ya prepararse mucho mejor. Mucho mejor, porque esto cuando sucedió los primeros meses, pues los cogió nuevos en este asunto, pero ya ha transcurrido un tiempo en el cual ya hay que tomar medidas pero drásticas. ¿Y cuáles son las medidas drásticas? Pues son ellos, señores, porque el ciudadano es el que espera a ver qué acuerda el gobierno de Canarias o qué acuerda la sanidad o qué acuerda tal. Están esperando. Ellos son los expertos, ellos son los que mandan. Pues por lo tanto, tienen que tomar esas medidas y a la gente que no le parezca mal. A la gente que no le parezca mal, porque están salvando vidas, no están destruyendo vidas. Como sigamos como va, sí es verdad que pueden haber más fallecimientos. Bueno, y en eso estamos, en el sentido de que si usted tiene las pautas, de hecho incluso hay gente que se ha contagiado con la COVID, que hemos conocido incluso a gente conocida nuestra, y me ha dicho, Isidro, me contagié con la nueva cepa esta del COVID pero lo he pasado en casa a los 10 días, es decir, que ya estoy fuera, estoy limpio, ya lo pasé. Es decir, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que las vacunas sirven para algo y no hay duda de que, en definitiva, entre todos tenemos que hacerlo. Lo que no se puede hacer es, hoy que estamos hablando del Día Mundial de la Libertad, lo decía antes Juanma, el tema de que donde termina la mía empieza la tuya y viceversa, en el sentido de que no podemos vivir en sociedad yendo cada uno por su lado. No, igual que no se puede coger y poner una matita como tan bonita que tenemos aquí, que nos la trajeron, que de antemano muchas gracias, ¿no? De Pascua. La pones hoy y mañana te la quitan, y te la roban. No, señor, no. Si no, tendremos que tener un Estado de derecho, no represor, cuidado, que es muy diferente, porque ahí Juanma, me imagino, tanto que acaba de decirlo, la prevención y la sanción. Primero que nada, Juanma, me imagino yo, que es el explicarle a la gente lo que no debe hacer, es decir, antes de la sanción tiene que venir, obviamente, la información. Pero una vez que hay algunas personas, amigos de lo ajeno, que hacen de la suya, hombre, y a la gente ve normal que uno vaya a un supermercado y veas tú, ¿no te ha pasado en entrar en un supermercado y ver un paquete de chocolate, una tableta de chocolate estrenada, un paquete de galletas estrenado? Yo digo, pero ¿quién hace esto? Y todavía hay gente que le ríe las gracias a los chiquillos y demás y tal. Oye, hay que ser buen ciudadano y eso también va en todo. ¿Cómo vas tú? No, es que a mí me dijo alguien, dice, oh, no, pues es que mi abuela suele, desde que la ponen va ella y coge. No, señor. Mira, dile a tu abuela que tú, que eres nieto y que tienes un buen trabajo, le compras la matita. Pero no le quitas la matita al pueblo, porque no se lo está quitando al jardín, no se lo está quitando el ayuntamiento, se lo está quitando a tu pueblo, que es tu casa también. Entonces, más civismo en ese sentido también influye en todo lo que es en sí ese carácter hospitalario que tenemos los canarios, de cara también a los que vienen de fuera, Juanma. Eso viene dado, Isidro, por la falta de educación y que muchas veces está faltando, ¿verdad?, en las familias por el tipo de sociedad que hemos creado, en la que trabajan ambos padres y muchas veces, por desgracia, no hay unos abuelos ahí para que de alguna manera formen a esos críos y que después se juntan en los centros educativos con otras personas, otros niños que pertenecen a familias desestructuradas, y por ahí viene el problema. Y después la soberbia que va tomando también fuerza por de alguna manera la forma de vida que nos están dando en los propios medios. Yo vuelvo a culpar a tus colegas que nos pintan una sociedad en la que todos son derechos, todo es comodidad, todo es bienestar, y la realidad, desgraciadamente, es otra. No es esa, Sí. no es esa, es otra muy distinta, y es la de que las cosas hay que ganarlas. Las cosas no se consiguen en una operación triunfo de un pelotazo, sino que hay que ganarlas en la vida, y después todos los errores que uno comete los tiene que pagar desgraciadamente en este ciclo vital que estamos pasando. Y como tú bien decías, muchas veces la gente no le importa nada y a veces hasta se divierten rompiendo. Son formas que yo no entiendo. Bueno, mismo salían las redes cómo habían ocasionado daños en este alumbrado navideño
en la calle Las Lonjas, en esos camellos a los que se va a sacar la foto todo el mundo, y que el alcalde un poco salía al paso del tema. Son situaciones que no se pueden tolerar y que también trascienden al tema este nuestro de la pandemia, porque resulta que mira como muchos ahora que quieren viajar se han visto obligados a vacunarse en esta tercera fase ya de vacunación. Tremendo, por primera vez, porque por un interés egoísta, porque quieren viajar a un sitio, porque quieren hacer una excursión o porque quieren... Pues eso no puede ser, hay que pensar un poquito más en los demás y no tanto en ese egocentrismo personal y que las cosas no se arreglan así. Después, en cuanto a las medidas de control, ojito con el tema del certificado COVID. Vamos a tener muchos problemas, por supuesto, la fuerza de cuerpo de seguridad en el control de eso y aquellas personas que estén a cargo de los establecimientos para solicitarlo. Y ojo, porque te pueden meter el gol fácilmente, porque si tú puedes el certificado COVID, tú me puedes presentar el certificado COVID de tu abuelo y no ser el tuyo, si yo no te compruebo la documentación, y en eso va a haber también un problema en el ámbito administrativo, porque claro, quien no es agente de la autoridad tampoco puede exigir a otra persona, a un tercero, que le acredite esa documentación. Y ojito también con aquellos certificados que se reducen en tamaño, que se alteran telemáticamente o que se llevan en el móvil, porque hay un montón de programas para modificar las imágenes, o sea que hay que hacer unas verificaciones que muchas veces la situación también de saltar en estas normas de una semana para otra y sacar un nuevo decreto en el que se modifica la situación porque pasamos a un distinto nivel, conlleva también una cierta inseguridad a la hora de controlar y una inseguridad jurídica, que es lo peor, ¿verdad? Que es lo que denota una situación más alarmante. Por eso yo vuelvo a apelar a la condición de la actitud de todos, que esto no lo sacamos adelante si todos no ponemos un poquito de nuestra parte. Y es una cuestión de educación, que no se puede tener tampoco un policía para cada persona para controlar. Esos son los valores que se han dejado de enseñar en las casas, primero que nada, y después en los colegios, porque hay que recordar que esa asignatura que era para la ciudadanía, aquellos momentos que nosotros de civismo que recibimos en nuestra etapa de EGB, todo eso en cierta manera ha desaparecido un poco. Es decir, aquí todo el mundo valora más otras cuestiones que lo que es en sí, pues el orden público. El orden público da la impresión que solamente pertenece a ustedes, a los policías. Y la competitividad. Bueno, y esto lo estamos viendo es verdad. Incluso entre los educadores. Ahora te exigen un montón de tareas. Esto del COVID ha ocasionado que a los chicos, para meter esos programas que muchas veces no caben dentro del año lectivo, se les enmarcan tareas que al final las acaban haciendo los padres, y los padres compiten para ver. Es como el tema de las pruebas deportivas, que tú decías antes que no eran tan controvertidas, pero yo pienso que sí son controvertidas. Las situaciones que se dan muchas veces entre los padres por una competitividad, especialmente en el fútbol, que es un poco el deporte rey, hacen que la gente se haga competitiva y que incluso haga trampas para ganarle al otro por un protagonismo y un querer quedar bien socialmente y un querer destacar, y el fin justifica los medios, y esa no es nuestra educación, esa no es la educación que la educación en valores es necesaria tanto en el deporte como en la cultura, y en ambos casos. Lo que pasa que yo decía que lamentablemente se reconoce más la labor a la gente en el deporte en términos generales que en la cultura. La cultura, con lo que le cuesta a una persona aprender a tocar la flauta. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y tú dices, te das cuenta que la competitividad y el querer estar por encima del otro y el dar el pelotazo pero es en la cocina, pero Juanma, si es en la cocina, si ves tú hasta los chiquillos ahora con lo del chef, lo hemos visto hasta en el folclore, donde los chicos se retan en folclore, es decir, todo tiene que ser llevado a la competitividad, algo que obviamente en cierta manera puede hasta cierto punto influir positivamente en el desarrollo de una persona, pero no hay duda de que llevado a esos estadios no es para nada bueno que un niño tenga ese espíritu del American Way of Life, yo soy el mejor, los demás no sirven para nada, machaca, tal. No, eso creo yo que en algunos momentos tendrá que pensárselo, porque hay muchos otros valores que tienen que ver con la humildad, pero eso sí, el reconocimiento de tu saber hacer, el reconocimiento del que está al lado de su saber hacer,
el reconocimiento de que eres una parte del todo y no eres tú únicamente, no eres tú y todo lo más gira alrededor tuyo, como me dijo una vez un padre que me dijo a mí, dice, no, mi hijo es el primero y los demás están todos alrededor, porque eso es lo que siempre le digo yo a él, tú tienes que ser el mejor siempre, tú tienes que tal, y no, cuidado, que es que me escuchó a mí la expresión que me dijo mi padre, bueno, que yo lo traduje de esa manera, ¿no? Que es que vete al 10 aunque te salga al 5, pero es que claro, se equivocan. Ir al 10 no significa competir con los demás, significa simplemente ser digno con lo que haces. Intenta ir siempre dignamente a lo que haces. Hasta poner, como decía mi padre, un pie delante del otro requiere que lo hagas con toda la de la ley, no vayas a medias a las cosas. Y es verdad, eso creo yo que sí, aunque no es exactamente lo de esa competitividad que esta persona quería entender. Y atención, porque ahora voy a abrir una puerta que a muchos no les gusta. Son la puerta de la parte negativa, pero es que también hay que hablarla. Esta semana pasada se produjo un accidente en la ciudad turística de Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz, que ha sido nombrado a nivel internacional, igual que el norte, igual que nuestros municipios, nuestra tierra, por el tema del volcán, lamentablemente en la isla de La Palma, pero también, por supuesto, por esos valores que tenemos, las campañas que se han hecho de publicidad turística, etcétera, ¿no? Tienes unos calzados tremendos, vamos a poner así, ¿no? Te compras un peluco o un reloj que no veas, te pones una ropa de lujo y después resulta que tienes una llaga que te está comiendo por dentro. Es lo que sucedió estos días con el edificio Iders en Puerto de la Cruz, sí, y con ese incendio. Qué pena que no se pueda, Mateo, solventar ya de una vez por todas. ¿Qué vamos a esperar? Yo recuerdo que lo hablé con Juanma en su día, que lo hemos hablado con políticos, con ciudadanos y con los propios afectados. Dios mío, no hay nada que hacer con respecto a ese edificio. No se puede llegar y exigir el que se cierre de alguna manera. Es que es tremendo, ¿no? Que vamos a esperar que haya una desgracia más grande todavía. ¿Qué dice Mateo? Isidro, si tienes toda la razón en cuanto al edificio líder, pero bueno, ya lo ha dicho Juan Manuel en varias ocasiones aquí, y también te puedo decir algo más, que ese edificio tiene unos propietarios que no depende del ayuntamiento ni de las instituciones, tiene unos propietarios que deberían, ahora que tienen el problema de que por el tema de que se dijo en su momento tenía la luminosis, que tienen que tener ese edificio bloqueado y cerrado a caricanto, y en tal caso pues debería de poner también una seguridad para que la gente no entre ahí, que eso sí. tampoco se ve. El ayuntamiento, todos sabemos que hay una ordenanza municipal y un plan general que no permite levantar un edificio de tantos pisos ahora. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo no lo ciño a la responsabilidad municipal, lo ciño a nivel nacional y más europeo, si quieres. Es decir, ¿cómo es que una ciudad turística puede albergar dentro de sí un problema de esa característica? Es que no lo entiendo, lleva un montón de tiempo. Mira, que no se hagan las obras pertinentes, que hayan cosas que se tienen que mejorar, que no venga el dinero para hacer el muelle, que no venga el dinero para arreglar el Parque San Francisco, que no venga... son cosas que nos pasan y que, bueno, se podrán subsanar. Pero el dejar un día sí y otro día sí, yo creo que en muchas ciudades españolas eso no pasaría, ¿eh? En la península eso, grandes ciudades sí, porque las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, tendrá un montón de IDERs, vamos a decirlo así. Como el otro día, por cierto, murieron en Barcelona algunos niños incluso. Pero... tenemos que solucionarlo, da la impresión como que eso es un problema que surge y se queda tin, latente y no hay nadie que le ponga el cascabel. Y la verdad que es una pena, como en otros sitios. Eso en Santa Cruz se soluciona, en La Laguna se soluciona, en el sur se soluciona, pero aquí no. Aquí no se soluciona, independientemente de quién sean los que sean los dueños o no. Porque también se dijo de la luminosis y después resulta que se demostró, según tengo entendido, que casi la luminosis no era tal. Es decir, que estamos hablando de cosas ahí que bueno... ¿Qué dice Pepe? Venga, yo lo que digo es una cosa. Ya está bien con el edificio líder, porque el edificio líder, por lo que veo, no es competencia del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ni de otras entidades políticas. Eso es una comunidad que es, digamos, privada, en el cual yo creo que tendrá quien le represente un presidente de la asociación, porque en cualquier edificio que sea de comunidad de propietarios, pues hay un presidente de comunidad.
en el cual es el que tiene la cara o hablar esto a las instituciones, a ver qué es lo que pueden hacer, porque para mí está dando una imagen que, mira tú qué imagen se lleva los turistas y dentro de una ciudad como es el Puerto de la Cruz. Ahora bien, la única alternativa que alguien tiene directamente que exigirles a ellos un vallado y un precintado total hasta que se le busque una solución a ese edificio. Porque mira que hemos hablado del muro de la montaña, sí, que al final, mira ya cómo va. Pues el edificio tiene solución, tiene, pero que lo han dejado de la mano y yo no sé qué negocio, qué es lo que hay ahí por el medio, que no se han molestado a solucionar los problemas. Y mira qué grave. Y sobre todo lo que decía Mateo, el hecho de que independientemente de la responsabilidad o no pública, tiene que actuar de rigor ahí la parte pública, porque quieras o no quieras, tú te puedes reunir con sus propietarios, con esa junta y demás y tal, pero es que llevan tantos años ahí y además que está siendo utilizado para lo que está siendo utilizado, es decir que todo el mundo sabe lo que ocurre. Yo conozco a una persona que vive en el edificio que está al lado y dice, Isidro, allí no pasan desgracia por Dios es grande. Peleas por la droga, prostitución, dice, se descarrachan a hacer sus necesidades. Es decir, estamos hablando de una situación y más que está en el corazón del Puerto de la Cruz. Entonces, claro, eso yo no sé qué se puede hacer. A ver, venga, Pedro, bueno, Mateo, dime. Isidro, me toca a mí, si no te importa. Sí, venga, adelante, venga. Mira, yo solamente los estoy escuchando aquí y la verdad que con ese edificio yo lo tapiarlo y ponerle como lo hicieron en la parada de guagua, si tanto en cuanto no lo van a hacer o no lo quieren hacer o no sé lo que es, pues poner, pues yo qué sé, una vista hacia el Teide, unas fotos grandes, o sea, tapiar ese edificio y ponerle como hicieron en la parada de las guaguas. Sí. Eso para mí sería lo primordial. Y después, pues, llegar a un consenso con los propietarios y a ver qué es lo que se hace con ese edificio. Si se vota, se renova, se hace aparcamiento o se hacen locales, viviendas, no lo sé, porque eso las cabezas pensantes lo tendrán más que estudiar. Y la pregunta que yo me hago... No me quiero olvidar. Sí, venga, sigue. Y no me quiero olvidar también lo que es la playa Martianes. Está ahí. Y yo le pido también a nuestro alcalde que no se olvide de que la playa Martianes, más pronto que tarde, ahora en estas fechas no, porque está el invierno, pero eso hay que meterle una pala, sí o sí, porque tenemos el derecho, como lo hacen en Santa Cruz, como lo hacen Las Teresitas, como lo hacen en el sur, como lo hacen La Palma, La Gomera, El Hierro y todas las islas. ¿Y por qué aquí en el norte no? Es que no lo entiendo y me voy a morir y no hay un cabeza pensante que diga que eso no es así. Porque le diga a las personas responsables que los mismos derechos que tiene un sitio que tiene otro. Eso es así, que esa playa hay que limpiarla y dejarla en condiciones para que vengan nuestros turistas locales, provinciales y europeos a tomar el sol. Lo que es triste y lamentable es que el que se meta ahí se parte las piernas y se ahoga, una persona mayor, que por eso mucha gente no va ahí. Bueno, yo lo único que, con respecto al tema lo de las guaguas que dice Pedro, de poner pues esa como los turrones, ¿no? Como ponerle una pletina alrededor, ¿no? Que como un gran turrón eso, ¿no? Lo cierto es que yo pregunto, ¿y por qué no se mete la gente ahí a vivir, a meterse dentro como indigentes o ocupas y sí lo hacen en el líder? Son cosas que yo no entiendo, es decir, cómo que hay una situación que es de una manera en un sitio y que es de otra en otro. Entonces, por eso digo yo de que hay que buscar la solución, Mateo, entre todos, yo la ciudadanía en general, ¿no? Porque es uno de los apartados que de mayor tristeza, creo yo, que alberga el Puerto de la Cruz, ¿no? El tener ese... Además, por todas las actividades que se desarrollan en torno al mismo, que no son, obviamente, son nocivas, no solamente para el turismo, sino para toda la ciudadanía, ¿no? Por eso lo decía. Hombre, Isidro, date cuenta que el problema de Ocupa está ahora mismo centralizado en un lugar, en el edificio IDE. Imagínate, si eso no estuviera ahí, estaría más extendido por toda la ciudad, con lo cual los problemas serían mayores. Ahí lo tienen centralizado, lo tienen controlado, a pesar de todo lo que tú dices que se incumple ahí dentro, de todo lo que hay, porque no te voy a quitar la razón en todo cuanto tú has dicho hace un momento. Pero que Ocupa hay en todos lados. En la península ahora se están viviendo situaciones muy difíciles con los Ocupas. Ya hemos visto cómo murió la familia con sus hijos también en la península. O sea que aquí, afortunadamente, yo te voy a decir otra cosa, porque les estoy escuchando, pero ustedes se han dado cuenta que se habla continuamente del líder
por la ocupación, y resulta que el Hotel Martiani, el antiguo Hotel Martiani, lleva Sí. tanto tiempo cerrado y no hemos visto que se haya metido a nadie. Por eso te digo, ¿pero por qué? Porque es que han estado gente pendiente de ello. Además, tiene unos dueños, ¿no? El problema que está en el líder es que mucha gente de ese edificio, es que no sé, ha habido un montón de follones durante tantos años que ya no sabe uno a qué atenerse. Es decir, que si era... Bueno, yo seguí un poquito, yo recuerdo el contencioso en su día, pero después se pierden legajos en papeles, se guardan, pero la ciudad turística, el norte de Tenerife sigue adoleciendo de alguien que marque la pauta y diga, se acabó, hombre, se acabó, es que se tiene que acabar, tiene que acabarse con eso ya, porque es que, yo qué sé, fue un incendio, pero puede ser cualquier otra cosa, es decir, que no sé, a mí sinceramente son cosas que se van anquilosando en el tiempo y que, como sucedió aquí en la montaña, por bravuconadas políticas y lamentablemente la ley está ahí, la ley, bueno, un tira, una afloja. Total, que sigue la gente yendo allí, haciendo su actividad delictiva, está haciendo un centro de, entre comillas, como decías tú, Mateo, un centro de atención a personas que no tienen hogar, porque ya se meten allí, meten sus colchones, meten sus cosas, tienen un lugar donde residir. Oye, pues ya entonces lo que hace es que transformas el edificio, se lo compra, lo transforma en un centro de acogida, como tiene en Santa Cruz en otro sitio, y ya lo tiene. Lo que no puedes hacer es dejar que cosas como esas, peleas con un machete en su día, cosas, estamos hablando de burradas, que el Puerto de la Cruz no puede, ni siquiera nuestra isla tener, ¿no? Entonces, ojalá que se solvente, porque para mí, creo yo que es uno de los grandes problemas que tiene nuestra tierra, y especialmente en esta zona norte de Tenerife. Son cosas anquilosadas del pasado que tenemos que quitárnoslas de encima ya, porque es que ya hace demasiado tiempo de que están ahí y cuando menos te lo esperas vuelve otra vez a salir a la palestra, peleas o cuando no un incendio y con suerte que no haya pasado nada más. Bueno, nos quedan los últimos 5 minutos, así que Juanma, venga, te toca por ahí. ¿Qué nos dices tú por último? Bueno, en relación con esto de líder, pues ya yo antes les comentaba el tema de la importancia que tiene la labor social, ¿verdad? Y la asistencia social a todos los niveles, no solo a nivel municipal, sino de el IAS, del Cabildo, de otras instituciones que a esta gente marginal la vaya de alguna manera reconduciendo, porque llega un momento que llegan a tal situación en la que no tienen nada que los amarre a esta sociedad, están completamente al margen de todo, de la norma, y esto se complica cuando luego tienen una serie de patologías como pueden ser alcoholismo, sustancias que los llevan a que dejan de ser personas como tal, y entonces no hay forma de atajarlo. El problema del líder no es un problema de ahora, es un problema de hace más de 3 décadas, que empezó, como bien ustedes repasaban, en la época de Félix Real, con el tema de la luminosis, esa supuesta luminosis. A eso luego le siguió una reconversión de los planes urbanísticos del Puerto de la Cruz, que dejó fuera de ordenación a una serie de propietarios. Muchas familias vivieron la desgracia, que ya no están entre nosotros, que han fallecido y perdieron sus propiedades ahí, y perdieron su vivienda, que es lo más preciado, lo que le está pasando ahora a los palmeros. Después se han dado otras circunstancias especulativas, como gente que se dedicaba a la construcción y empezó a comprar los pisos a bajo costo para intentar dar un pelotazo urbanístico. El dinero trasciende sobre eso. Por hablar el costoso alquiler mensual de los puntales que apuntalaban todo el edificio y que fueron sustraídos por personas que fueron a hacer reformas en otros edificios contiguos. Yo qué sé, es una sucesión de despropósitos de tal entidad y tal envergadura que al final ha culminado como un centro de acogida de gente marginal, que encima se ha visto incrementado por el hecho de que con esta epidemia que hemos tenido de COVID, cuando se empezó a dar refugio a aquellas personas que estaban en estado de indigencia en la calle, en hoteles, lo que hizo fue atraer hacia el Puerto de la Cruz incluso gente foránea, y hay un montón de gente que no son, hay incluso hasta extranjeros. Después nos encontramos situaciones atípicas, como el tema de que, por ejemplo, los propios compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad tengan que ir allí a controlar, a hacer controles de localizaciones permanentes por cumplimiento de condenas,
o a que se establezcan allí como domicilio habitual en un edificio que está sanitariamente impracticable, porque encima esta gente no guarda las más mínimas medidas de higiene y bueno, hay plantas que están llenas de defecaciones, que están en una situación sanitaria brutal y que al final ha sido una sucesión de despropósitos uno tras de otro que no se entienden, ¿verdad? Que no se entiende. Cuando tú vas tú vas a un municipio del sur, por ejemplo, y te vas a empadronar y te están exigiendo incluso el contrato de arrendamiento y hasta el número de la cuenta del señor al que le haces el abono para de alguna manera vincularte y tener una base de datos, aunque muchas veces eso vaya incluso contra la ley de protección de datos. Entonces, hay un mare magnum de despropósitos tan grandes que nos ha llevado a esa situación y que, como bien decía Mateo, bueno, el Martianes, por ejemplo, se encuentra en una misma situación, pero la diferencia es que tiene 3 dueños y esos 3 dueños se han preocupado de que ese edificio se mantuviera. Claro, aquí al hablar de una comunidad de propietarios muy importante en número y luego aparte de eso que algunos de ellos perdieron la propiedad y quedaron fuera de ordenación, esto lo ha complicado todo de una manera tremenda. Pero a mí lo más que me cabrea de todo esto es que parece que ninguno de los gestores tiene responsabilidad y siempre se la echan al que está en la actualidad gestionando las cosas, cuando es una cosa que ya te digo, viene de 3 décadas atrás y ha sido sumando una detrás de otra los despropósitos y es lo que de alguna manera también nos está pasando por ahí. De ahí el hecho que yo destacara la importancia que tiene la asistencia social, que no es una María más dentro de las competencias de las administraciones, que tiene que ser, y más en momentos como los que estamos viviendo de una profunda crisis a nivel social. Juanma, muchísimas gracias, Juanma. Es que estamos ya contando los minutitos porque después viene, vamos con Mateo también, le pido a los que nos quedan también un poquito de brevedad. Venga, Mateo, ¿qué tú nos dices? Pues nada, yo la verdad que estas cosas y estas situaciones que estamos viviendo, la verdad que son tristes, pero las tenemos ahí, es nuestro pan de cada día y que tenemos que seguir luchando porque se tome una decisión definitiva con ese edificio y sobre todo por la tranquilidad, ya no solo de los turistas, sino también de los propios vecinos que viven en la zona, porque también hay muchos edificios de apartamentos en esa zona. Es importantísimo que se tomen medidas cuanto antes y que se busque una solución digna para todos, tanto para los propietarios, que ya muchos de ellos ya han fallecido, desgraciadamente, y otros pues que siguen ahí luchando porque quieren mantener las medidas del edificio y la normativa ahora no lo permite. Entonces ahí se está mirando, ahí se están buscando soluciones, sé que están trabajando en ello, que llevan ya tiempo trabajando y que ojalá que pronto se busque esa solución que tantos deseamos todos y que esto pues termine cuanto antes. Bueno, de todas maneras, ya vemos lo que dice Juan Manuel sobre el tema del Hotel Martianes, que vemos cómo está y sin embargo las condiciones son mucho mejores y están mucho más presentables, todavía se puede ver y se puede pasar por el lado sin sentirse como ver el líder, ¿no? Pero yo te digo una cosa, tapar nuestras vergüenzas con unas pancartas no me parece correcto. A mí tampoco. No me parece correcto. Hay que buscar una solución, porque luego lo que pasa cuando se colocan estas pancartas es que se eterniza todavía mucho más el problema, porque como tenemos la pancarta, paso de eso, por ahora no me voy a preocupar y por lo tanto voy a tirar para adelante con los demás y dejo eso de lado y ahí pues seguiremos sufriendo lo mismo porque la pancarta no va a quitar lo que hay detrás. No, eso es como barrer y bajarlo y ponerlo debajo de la alfombra, ¿verdad? Pero bueno, hay que reconocer una cosa, Juanma. Yo quiero quedarme, perdón, Mateo, yo quiero quedarme con una cosa muy buena. Que eso es un punto negativo en muchísimos positivos que tiene el Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz, ¿verdad? Que aporta un montón de cosas para bienes y que es injusto muchas veces que solamente nos quedemos con eso. Todo lo contrario, el Puerto de la Cruz tiene un montón de cosas positivas, Mateo, y eso, pero claro, son temas que hay que solucionar, como tú bien dices, ¿no? Eso está clarísimo. Además, me consta que los propios políticos son los primeros interesados en solucionar ese problema. Lo que pasa es que a veces las cosas no salen como uno quiere, porque hay normativas, hay leyes que te frenan y te entiendes y que te paralizan cualquier intención de querer solucionar el problema. Bueno, pues ojalá que se arregle. Ojalá. Bueno, pues simplemente eso y decirle pues que tengan un buen fin de semana, que se diviertan, que lo disfruten con su familia y que sean inmensamente felices. Muy bien. Yo, Isidro,
Isidro. Adelante, adelante, venga. Yo solamente quería decir con lo de las pancartas para poner eso ahí, no, yo lo único que me refiero que para estar como está, pues que cierren la puerta, porque ahí está la puerta de par en paz todos los días que paso por ahí. Lo que hay que hacer es cerrar la puerta y en fin, y llegar a un acuerdo con los propietarios o yo no sé, quién tiene la potestad de eso, o el presidente de la comunidad. Alguien tiene que tener responsabilidad en ese edificio, no sé quién, porque si es un edificio que es privado, ahí tendrá que tener unos gestores para solucionar ese gran problema. Lo mismo pasa, que está bastante deteriorado, el Hotel Martianes, que es triste y lamentable, que la mitad de ellos es de los empleados que están esperando por la venta para poder solucionar sus problemas. Pero dicho esto, que no me quiero extender más porque ya estamos terminando, también lo mismo le digo lo de la gasolinera La Estrella y lo mismo le digo lo del túnel Martianes y lo que es la zona, en fin, la ladera de Martianes, y son tantas cosas que espero que la institución pues tome cartas en el asunto. Porque para eso estamos. Aquí no estamos criticar por criticar, aquí hacemos crítica constructiva. Muy bien, y nada más. Y felicidades y todo eso, y en fin, a todos los compañeros y a todos los radio 10. Bueno, nos queda todavía una semanita más, también el viernes que viene, pero en cualquier caso ya también podemos, obviamente, como dice Pedro, felicitar. Pepe. Pues yo nada, yo estoy notando todo lo que Pedro apunta, pero yo le quiero decir a Pedro y a todos los demás compañeros que tenemos que tener mucha tranquilidad porque según demandamos las cosas, no es que seamos los gestores que vamos a llevar las cosas, sino lo que estamos reclamando, pero todo vendrá paulatinamente y cuando veamos una cosa de esas que se están citando por arreglar y la veamos arreglada, podemos decir, señores, nos están escuchando a través de estos medios. Pues nada, digo lo mismo, felicidades para todos, espero de vernos y prontamente y decirle a la gente que se cuide, que yo pondré de mi parte por la parte que me toca. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que han estado participando, tanto a Pedro Díaz como a Mateo Pereira, como a Juan Manuel Reyes, como a Pepe Farray, que les habla Isidro Pérez, que os digo y agradezco a toda la gente que hacen posible el espacio, que todavía nos quedan algunos más antes de que termine el año y espero contar con ustedes, ojalá pudiese verlos y tenerlos aquí conmigo. Ya le dije a Mateo que tengo pendiente una entrevista con él para hablar acerca de eso, de ese tema, que cualquier día que quiera ya hablamos para la semana que viene, que incluso puedes venir, puedo recibir a uno con mascarilla aquí en el estudio, así que invitado queda, en el caso de Mateo, Juanma, Pedro y también Pepe, que es el que suele ser habitual aquí conmigo. Y por supuesto, pues bueno, seguiremos hablando de todo ello, pero eso sí, siempre con la libertad de, como bien dice Pedro, también ser constructivos y de hablar de las cosas buenas, no hay duda, que son muchas más cosas las que nos unen que nos separan. Y ojalá que entre todos lo podamos hacer posible. Señores, muchísimas gracias, un saludo a todos. Un abrazo para todos y por todo. Venga, un saludo también, Mateo. Un saludo a todos, buen fin de semana. Bueno, igual, Juanma. Bueno, cuídense, que es lo importante ahora en esta época de fiestas y de desmadre un poco de la gente que no va a guardar la distancia social ni las medidas de higiene. Bueno, muy bien, y aquí pues el amigo Pepe Farray, que estamos aquí en el estudio, también les saludamos también a ustedes. Muy bien, muy bien. Y seguimos con el pulso a la radio, oiga.